Boca sigue dulce y goleó a Defensa y Justicia. Después de ganar el Superclásico, el Xeneize aseguró su clasificación a los playoffs en Florencio Varela. River volvió al triunfo en el Monumental. El millonario consiguió recuperarse de la derrota ante Boca con una victoria ante Aldo Civi de Mar del Plata. Racing en una situación comprometida. La academia no pudo vencer a Barraca Central y está obligado a ganar en la última fecha. Independiente sufrió una dolorosa derrota. El rojo cayó ante Riestra y deberá vencer a San Lorenzo para no depender de otros resultados. Después de 44 años, Independiente, Rivadavia y Gimnasia de Mendoza volvieron a jugar este clásico centenario en Primera División. El duelo superó las expectativas y tuvimos el segundo gol más rápido del torneo. Una expulsión marcó el quiebre del partido. La Lepra terminó festejando una goleada histórica que veremos en detalle más adelante. En la noche del jueves, Boca visitaba a Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaguero para abrir la fecha 16 del torneo de apertura. El Xeneize, que presentaba un equipo alternativo, podía sellar su clasificación a los playoffs con un triunfo ante el Halcón, que estaba octavo en la zona A. Soso, Úbeda, los técnicos, a los 5 minutos. Defensa con el centro de Jauch. El golpe de cabeza de Juan Manuel Gutiérrez, el oriental. Sin embargo, sería este gol anulado por el VAR por fuera de juego del uruguayo. 22 minutos. La reacción de Boca para este disparo de Milton Jiménez. Desviaba en Emiliano Amor y se clavaba allí en el ángulo de Christopher Fiermarín para el 1-0 del Xeneize. Ya segundo tiempo, 32 minutos. A la salida un tiro de esquina. Ceballos, el envío largo para Velasco. Larga conducción de Velasco. Y la resolución en velocidad frente a Fiermarín para el 2-0. No marcaba del choque entre Independiente y Rivadavia de Mendoza. Sucesión de toques. Tercero, una jugada fantástica. Paredes, Aranda. Vareiro, la definición, 31 pases consecutivos para el 3-0 del delantero paraguayo. Golazo colectivo del Xeneize de Úbeda. En el final, la presión de Belmonte, Aranda, el robo a Banega, el pase a Merentiel, la gambeta larga de la bestia Miguel Ángel Merentiel, que no lo grita por su paso por defensa. Goleó Boca 4-0 a Defensa, convincente producción colectiva e individual del Xeneize. Ganó Boca 4-0. En el Vasco Flores, Deportivo Riestra buscaba su primera victoria en el campeonato. En la tarde del viernes recibía Independiente en el Guillermo Laza por la zona A. El malevo, que ya le había ganado al rojo en aquel entonces de Carlos Tevez, jugaba en su estadio por última vez en el semestre y quería conseguir la primera victoria del torneo. Del otro lado, el rojo debía ganar para consolidar los playoffs. Y a los 13 minutos, el grito de gol. Primer tiempo, Arce lanzaba el pelotazo al área, fallaba toda la defensa de Independiente y Mariano Bracamonte convertía el 1-0 para Riestra. Primer gol en la máxima categoría para el lateral derecho de 27 años. El segundo tiempo, a los 27 minutos, peinaba Gabriel Ábalos. Riestra no lo podía sacar del área. Llegaba el rebate de Marcone y el palo le negaba el empate a Independiente. Un Independiente, el rojo, que jugaba con camiseta azul. Atenta mirada de Arce. A los 35, córner de Pablo Monge. Un rebote en Marcone y Pedro Ramírez, el 5. De cabeza marcaba el 2-0. Riestra logró la primera victoria del campeonato y lo complicó a Independiente rumbo a la última fecha del torneo de apertura.
Seguimos en la zona A del campeonato con el partido entre Lanús y Central Córdoba en el estadio Néstor Díaz Pérez. A Granate le alcanzaba con un punto para sellar su pase a octavos de final, mientras que el Ferroviario debía ganar para mantener una mínima esperanza de clasificación. Buen marco de público en la Fortaleza. El abrazo allí del flaco Pellegrino con Lucas Pusineri. A los 12 minutos, buena combinación de Salvio Moreno. Se lo pierde Marcelino. Una chance inmejorable para el Grana. Nada que hacer tenía Aguerre. Otra más para Lanús. Moreno. Marsic. El disparo al palo que expulsa la pelota. En el rebote luego no podía resolver otra vez Moreno. Otra más que malograba el equipo Granate. Ya en el segundo tiempo. El envío de Horacio Tijanovic. Y Naya aparece. El ex estudiante sin Chicago se lo pierde. Le pifió en la definición de no creer lo de Naya. Quería más Lanús. Aparece Carrera. Maciel en el cierre. Clarísima la infracción. Aquí Carrera. Ahí llega Maciel. La torpeza. El remate de Izquierdos. Sin embargo, Alan Aguerre se hacía inmenso en el arco del Ferroviario para evitar el grito de gol del capitán oriundo de Bariloche. Empataron 0-0 Lanús y Central Córdoba. Viajamos al sur de la provincia de Córdoba, al Antonio Candini, para el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central por la zona B. Realidades totalmente diferentes. El León del Imperio aspiraba a salir del último puesto, en tanto que el Canalla quería asegurar su lugar en los playoffs. Acuña, el técnico local, Almirón, el de Rosario Central. Julián Fernández recibía por izquierda, desbordaba a Juan Antonini, tiraba al centro. ¿Y qué pasaba? Aquí, el 22, Enzo Copetti ponía el 1-0 para Rosario Central. Iban apenas 5 minutos de juego. A los 34, Tomás Toto González lo dejaba mano a mano a Javier Ferreira. Y el palo le negaba el gol al número 9. Apertura de pie, todo el gesto técnico para uno de los goleadores en el ascenso. En la segunda etapa, a los 10, Julián Fernández definía después de una asistencia fantástica. Pared para romper, asistencia de Ángel Di María. El juez de línea levanta la bandera, dice: hay posición adelantada. Después se repasaba y no había duda, no existía la posición fuera de juego. Y el 2-0 del Canalla que se imponía en Córdoba. Golazo de los mejores seguramente que tendrá la temporada Mauro Valiente. Extraordinario el descuento, el zurdazo a lo Ángel Di María, pero en este caso de Valiente para poner el 1-2. A los 31 el remate de Antonini, muy cerca del palo. Todos se tomaban la cabeza. Bajamich, el control. Y el 6, uno de los héroes también del ascenso. Sobre el final, la impotencia del equipo quedaría reflejada en la patada de Antonini sobre Ángel Di María. Darío Herrera decía que era amarilla en primera instancia, después de la revisión del VAR. La explicación para irse a las duchas. Y el León del Imperio iba a terminar con 9 jugadores después de la expulsión de Gonzalo Maffini. La falta sobre Alejo Vélez. Síntomas de impotencia, se fueron los centrales. Otra vez la participación del VAR. Finalmente fue victoria 2-1 de Rosario Central en Río Cuarto, en Córdoba. En el cilindro de Avellaneda se vivía un clima de gran tensión porque Racing y Barracas tenían un duelo crucial por la clasificación a octavos de final. Se enfrentaban el séptimo y el octavo de la zona B con un punto de ventaja para el Guapo. Una multitud alentando a la academia. Costas Insúa, dos viejos gladiadores del fútbol. A los 2 minutos de juego, atención, porque llegaría una situación que marcaría el pulso del partido. Adrián Toto Fernández, el codazo sobre la cara de Dardomilok. Aplica un codazo en conducta violenta a un rival. Y Echavarría decidía la expulsión a expensas del llamado del VAR para el volante ofensivo. El centro de Solari. Saracho, el golpe de cabeza, ponía el 1-0. El ex hombre del Galo para la academia. Saracho y el 1-0 para Racing en el cilindro. Sin embargo, en el segundo tiempo, a los 35 minutos, a la serie un tiro de esquina, una volea fenomenal de Tobio.
el ex Boca y Vélez Sarsfield. Ponía el 1-1 con un disparo violentísimo. Empataron 1-1 Racing y Barracas. En Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, Platense y San Lorenzo se veían las caras por la zona A. El Ciclón estaba octavo en el puesto que lo tenía en ese lugar, 3 puntos arriba del Calamar. Solo le servía a los de Zunino ganar para tener chances en la última fecha. Aquí el saludo entre los técnicos y los ayudantes. Impecable, 27 minutos, córner de Matías Real y magnífico cabezazo de Rodrigo Osmendi para el 1-0 de San Lorenzo. Cuarto gol con la camiseta del Ciclón, refuerzo. El tercero en el campeonato para él, de este impecable golazo. La chance más clara del Calamar llegaría a los 39 del segundo tiempo. Cabezazo de Leonardo Puparedia. Se iba apenas ancho. San Lorenzo le ganó 1-0 a Platense y depende de sí mismo para llegar a los playoffs. En La Plata, en el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes recibía a Talleres por la zona A del campeonato. Un duelo prometedor por el buen presente de ambos elencos. El Pincha debía sumar para volver a ser el único líder, mientras que el AT necesitaba los 3 puntos para asegurar la localía en los octavos de final. El abrazo de Cacique Medina y Carlitos Tevez. La chance para el Pincha, Mikel Amondarán, el golpe de cabeza cruzado. Guido Herrera muy atento. Se lo perdía el juvenil oriundo de Babio. Una de las pocas chances del partido, empataron sin goles el Pincha y la T. Nos vamos a Junín, en la provincia de Buenos Aires, en el estadio Eva Perón. Sarmiento recibía a Tigre por la zona B. Para el verde, ganar era el único resultado que lo mantenía con vida, además de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso. Del otro lado, el Matador quería cortar una racha de 11 partidos sin victoria para meterse entre los clasificados. A los 10 minutos, cabezazos en el área, Marabel se impone, Magnín le da al palo y el que llega es Nicolás Pasquini para imponerse con ese cabezazo. Toque en el medio, estaba Piñeiro, muchos defensores, este cabezazo impecable. Después termina de resolver con rebote previo. En la segunda parte, 15 minutos, centro de Lazo, el cabezazo de Nahuel Vanegas y una gran respuesta del nicoleño Javier Burray. El arquero lograba evitar el empate de Tigre. A los 36 minutos, Juan Manuel Chaco Insaurralde, que había realizado un buen partido, infracción sobre Bruno Leyes, y el defensor era expulsado por doble amarilla. El capitán Sarmiento terminaba con 10, pero se quedaría con la victoria 1-0 ante Tigre y además alejarse de la zona del descenso. Es el momento de ver la presentación de River, que se reencontraba con su gente en el Monumental tras la derrota del Superclásico. Se enfrentaba a Aldo Civi por la zona B. El Tiburón era el único equipo sin victorias en el torneo y solo había convertido 4 goles. El abrazo de Coudet con Damonte. Rochi González sale, la presión de Subiabre. Roba el esférico. La maneja Galopo. La apertura para Cachete Montiel. El disparo de Colidio y Galopo tras el rebote ponía el 1-0 para el conjunto millonario. Hay Colidio y después Giuliano Galopo para el 1-0 del conjunto millonario. En el complemento, Román coloca el centro y lo empastaba el Tiburón. La sorpresa se apoderaba del estadio. Tomás Fernández, tras el centro de Román, ponía el 1-1. Buscaba la reacción el equipo del Chacho. Una buena movilidad del millonario. Moreno colocaba el centro, el desvío y aparecía Colidio para el gol por el segundo palo. La apertura de Acuña, Moreno y Colidio habilitado por el segundo palo. Adelantaba otra vez al millonario. Otra vez Román. La pelota al travesaño, muy cerca el lateral, nacido en Paraguay. Y ya después, en la búsqueda de River, ante un ya desequilibrado Aldo Civi, el chico Freitas se metía al área. Una buena sesión. Kendry Páez, el recorte, el amago, la pausa y una definición formidable de la joya ecuatoriana.
para cifra definitiva y la victoria que terminó siendo contundente de River. Kendry Páez tras Freitas. River 3, Aldo Civi 1 en el Estadio Monumental. Mendoza se llevaba los ojos puestos. El Parque San Martín muy cerquita sus canchas. Clásico de Mendoza, Independiente Rivadavia y Gimnasia. De un lado Berti, del otro lado Franco. Dos con mucha historia en el fútbol argentino. El Bautista Gargantini, una fiesta para el regreso a Primera División después de 44 años del clásico entre estos equipos mendocinos. Primera jugada del partido, la inicia Franco Saavedra en la mitad de la cancha. Esteban Fernández la recibe, abre hacia la derecha y Sabatini dice: tomá, a Blas Armoa. Muy pocos segundos, solo 27 para llegar al primer gol. 27 segundos y el paraguayo convertía el segundo gol más rápido del torneo. 2 segundos más que el de Vieto a Estudiantes de Río Cuarto. Festejos, locura, así empezaba el clásico. 17, córner para Independiente Rivadavia. Despeje, le cae a Villa. Un nuevo centro, Florentín de arriba y Jacob Studer mete el cabezazo para el 1-1. Noveno gol para el profesional de 23 años, central que supera el 1,90 m con mucha capacidad de gol. Segundo tiempo, a los 5 minutos, la Lepra recupera la pelota, sale de contraataque. ¿Y qué pasa? Villa, sucede esta jugada. Florentín, conducción de Sartori. Excelente la jugada, los defensores se empiezan a abrir. Resuelve con el 2-1. Daba vuelta el resultado el equipo local que empezaba complicado. Gran quiebre del partido que se daba también con algunas jugadas. ¿Por qué? Porque sucede esto. La expulsión de Franco Saavedra, agresión a Matías Fernández, roja directa para el defensor de Gimnasia. El resto sería todo de Independiente Rivadavia. A los 25, remate de Villa, ataja Rigamonti, su goleador, el del ascenso, Arce. 3-1 ponía en una tarde de mucho festejo para el equipo de Berti. Empezaba perdiendo, lo daba vuelta y con su gente festejaba. 34 minutos, el uruguayo Leonard Costa conecta el tiro de Rodrigo Atencio. 4-1, cabeza, hombro, no importa, la pelota entra y era goleada. Unos minutos después, a los 38, centro de Villa, la baja Gonzalo Ríos, disparo de Luciano Gómez y Leonel Buca ponía el 5-1 definitivo en lo que es este clásico de Mendoza que se vuelve a vivir. Pasó de todo, éxtasis total en el Gargantini, goleada histórica. Así se fue este partido en Mendoza. Nos vamos a Córdoba, el Gigante de Alberdi, donde Belgrano recibía Gimnasia y Esgrima La Plata por la zona B. Al Pirata le alcanzaba con un punto para sellar su paso a los playoffs. El Lobo, por su parte, tenía que ganar para llegar en buena posición a la última fecha del campeonato. Una multitud acompañando al Pirata, mucho colorido en Alberdi. Zielinski, socio ante Olave, el Pata Pereira, la búsqueda para el Lobo y una falta durísima de Federico Rica sobre Nacho Fernández. Primero amarilla, pero el VAR llamó y después se vio juego brusco grave. Ahí, tremendo contra Nacho. Anuló la amarilla Araza y sacó la roja para el stopper izquierdo. Preocupación para el ruso. Balón parado, acción preparada. Mete Nico Barros Esqueloto, se arroja el Chelo Torres que no llega a tocar la pelota. Es gol de Barros Esqueloto. El árbitro se lo anotó al Chelo, pero aquí se ve cómo va directamente del pie de Barros Esqueloto al fondo de la red. Ganó Gimnasia 1-0 frente a Belgrano. En Rosario, en la provincia de Santa Fe, los de Cudel, Cañulzo, el Boys, con la idea de sumar y alejarse de la zona de abajo. Del otro lado, los de Flores, en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell's Instituto, zona A. La Lepra, un triunfo que buscaba para alejarse de las zonas de abajo. La Gloria aspiraba a clasificarse en los playoffs, una victoria para mantener las esperanzas. 37 minutos de juego. El árbitro Miconi ve una agresión de Agustín
Masachesi sobre Matías el Zorro Cócaro y lo expulsaba al defensor de la Gloria. Ahí le muestra la roja. La intervención del VAR la hace repasar y el árbitro la cambiaría esa tarjeta por una de color amarillo y Masachesi se quedó en cancha. Alguna de las particularidades del partido. Lateral rápido de John Córdoba para el rojense Tisera. La devolución de Lodico, centro de Tisera. Y el gol en contra de Saúl Salcedo. Instituto se ponía 1-0 a los 16 minutos del segundo tiempo. En una jornada complicada que parecía para Newell's Old Boys de Rosario. Los minutos pasaban. La gente también pedía más del equipo. 35, el paraguayo Salcedo anticipaba en mitad de cancha y jugaba para Gómez Matar, el juvenil, y una asistencia para el Colo. Juan Ignacio Ramírez definía cruzado para el 1-1, segundo gol del uruguayo en el torneo y empate en Rosario entre Newell's e Instituto de Córdoba. En la noche del domingo, Atlético Tucumán y Banfield se medían en el Monumental José Fierro, ya sin chances de avanzar a la próxima fase. Partido muy especial para Julio César Falcioni, un ídolo del taladro actualmente en la dirección técnica del Decano. Gran recepción del elenco tucumano. Buena onda allí entre Falcioni, Troglio, el Flaco Reggi. La primera chance con el Loco Díaz, saca Sanguinetti. Se lo perdía Leandro Nicolás Díaz tras el centro de Franco Nicola. Era una gran chance para el Decano. Ya en el segundo tiempo, Lautaro Godoy la pone al área. Sacaba Sanguinetti. El envío largo, Tesuri coloca el centro y aparece quien otra vez, Franco Nicola. Aquí sin fallar para poner el 1-0 para el Decano frente al taladro. Dominaba el Decano, pero sobre el final, Ignacio Abraham metía la pelota sobre el área y Neider Moreno poniendo el cuerpo allí de arremetida, ponía el final 1-1 entre el Decano y el taladro. El Liniers, Vélez y Unión. La noche del lunes, Amalfitani, la presentación del conjunto de Vélez ante Unión por la zona A. El Fortín, con la posibilidad de quedar como único líder. El Tatengue estaba en el octavo puesto y necesitaba la victoria para llegar más tranquilo a la última fecha. Los Schelotto con Madelón. 10 minutos, contraataque de Vélez por la derecha. La tiene Diego Valdés. La combinación con Matías Pellegrini, centro para que después el taco de la gran figura que tuvo la noche, Florian Monzón, el hijo del Moncho, para el 1-0 del Fortín. Quinto gol del delantero en el torneo. Luego pasaban 5 minutos. Palavecino recibe de Mateo del Blanco. Centro atrás y Julián Palacios. Movimiento para poner el 1-1. Rápido de reacción también el conjunto Tatengue. El cierre del primer tiempo, Sebastián Martínez iba a cobrar penal para Vélez por esta acción. Un agarrón, golpe, como quieran llamarlo, de Palacios sobre Joaquín García. Se elevaban las temperaturas, un penal claro. Decisión final, penal sin tarjeta. Y ahí la definición de Florian Monzón para imponerse ante Matías Mancilla. Segundo gol del Fortín, 2-1. Estaba ganando el partido. En la segunda etapa, a los 22, Tarragona, la apertura para Vargas, el centro y Agustín Colazo. Anticipaba de Palomita, exfutbolista de Aldo Civi, surgido en Belgrano, para lograr imponerse con ese cabezazo 2-2. En el final se iba expulsado por segunda amonestación por esta situación Lucas Robertone. Durísima la falta sobre Tarragona, no había tiempo para más. Fue empate 2-2 en Liniers. En el Tomás Adolfo Ducó, Huracán y Argentinos Juniors cerraban la 16ª fecha del torneo Apertura. El Globo iba por la victoria para llegar a la última fecha, clasificado a los octavos de final. El bicho ya tenía su lugar en playoff, pero podía asegurar la localía con un triunfo en el Palacio. El abrazo allí de Nico Díez con Martínez, la joya Bizanz, mete centro al área, se queda corto Riquelme.
Y después Waller de una, acomoda el remate. Y el Oriental ponía el 1-0 tempranero para el Globo. Con este resultado le alcanzaba Huracán para hoy mismo asegurarse en su mismo escenario la clasificación. Sin embargo, Molina en ese golpe de cabeza notable, a pura potencia, establecía tras centro de Sebastián Prieto la igualdad para el bicho de la Paternal. Quería más Caicedo, balón suelto, la acción siguió, dio ventaja al árbitro, quedaba caído allí Riquelme y que le aparecía el toro. Iván Morales en la definición, perfectamente habilitado sobre el Payo Pereira. La pincha notablemente bien Jainikoski y Morales ponía el 2-1 definitivo. Argentinos 2, Huracán 1. Las posiciones en la zona A: Estudiantes 28, Boca y Cibeles 27, Talleres 25, Lanús 23, San Lorenzo 22, Independiente 21, Unión 20. Hasta aquí las posiciones y los clasificados. En la zona B los clasificados son Independiente, Rivadavia, River, Argentino, Central, Belgrano y Gimnasia Esgrima La Plata. Y hay 5 elencos que luchan por 2 cupos: Huracán, Barraca, Racing, Tigre y Sarmiento. Vamos a los mejores goles. El top 3, querido Nico Nardini. Mauro Valiente, puesto número 3. Zapatazo fantástico del delantero del León del Imperio. Puesto número 3, Mauro Valiente. En el puesto número 2, extraordinaria definición de volea a los Zlatan Ibrahimovic, Fernando Tobio, para darle el empate a Barracas ante Racing en Avellaneda. Y el mejor gol de la 16ª fecha, una notable definición de Florian Monzón. Atentos, atentos a la resolución. García coloca al centro, Monzón de taquito. El gran gol de la fecha, impresionante. Mati Pellegrini, la sesión, Valdés y Monzón de taco, el gol de la fecha. La mejor atajada, ¿quién se la lleva? Se la lleva Alan Aguerre. Izquierdos de frente, saca un penal dificilísimo, viene muy potente la extensión, empate entre Central Córdoba y Lanús. El equipo ideal de la fecha con Alfredo Berti como técnico y en el arco justamente Alan Aguerre de Central Córdoba. Bracamonte, Romaña, Costa y Acuña, los del fondo. En la mitad de la cancha, Zavala de Sarmiento y Florentín de Independiente Rivadavia. Fernández, Velasco y el otro Fernández, Ignacio de Gimnasia, Alan Velasco de Boca y Julián de Central. Y el centro delantero, Florian Monzón de Vélez Sarsfield, completando el 11 ideal de la 16ª fecha del campeonato. El jugador más destacado de la 16ª fecha fue Alan Velasco de Boca. Desde su llegada al Xeneize le costó muchísimo mostrar un buen nivel, pero levantó en los últimos partidos y fue el más destacado de la goleada ante Defensa y Justicia. Gol y asistencia para encaminar la victoria en Florencio Varela. Alan Velasco, con ustedes, la figura de la jornada. La última jornada será la postergada fecha número 9. Boca visita a Central Córdoba. River recibe a Atlético Tucumán. San Lorenzo e Independiente juegan una final por la clasificación en el nuevo gasómetro. Racing Huracán será otro mano a mano para definir el cuadro de octavos de final del campeonato. Llegamos al final de la primera fase y todo se define en la postergada fecha número 9. Hay 5 cupos por definir para completar los 16 que van a luchar por el título. Tendremos un fin de semana electrizante y, como siempre, están todos invitados. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima.